Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El tema del día de hoy es mecánica clásica, trabajo y energía. Explicaremos de manera detallada cada tema, así como brindaremos apuntes para su posterior estudio. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. A priori definiremos lo que es la física. La física es la ciencia natural que se encarga de reconocer y estudiar a modo general el funcionamiento de los componentes principales del universo, entre ellos la materia, el espacio, tiempo, la energía y las interacciones fundamentales que ocurren entre ellas. La física estará dividida en distintas ramas. Principalmente la dividiremos en dos, física clásica y física moderna. La física clásica la podemos dividir en mecánica, electromagnetismo, mecánica de fluidos y óptica. La mecánica clásica se divide en tres ramas, y es donde fundamentaremos nuestro estudio de este video. La mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución en el tiempo y bajo la acción de las fuerzas. La mecánica clásica ha tenido varias divisiones. Una división usual es dividirla en tres ramas, dividiéndola en estática, que es la ciencia que estudia el equilibrio y sus relaciones con las fuerzas; la dinámica, que estudia el movimiento y cómo se relaciona con las fuerzas; y la cinemática, que estudia el movimiento sin preocuparse del origen del mismo. El examen nos demanda que tengamos conocimientos sólidos en las últimas dos subdisciplinas. El primer concepto que tenemos que entender es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se define el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración. La velocidad es un vector, entonces al ser constante no varía ni en su magnitud ni en su dirección de movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme el movimiento es lineal, en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante y presentará la siguiente fórmula. La distancia será igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo. La velocidad es igual a la división de distancia entre tiempo y el tiempo es igual a la división de distancia entre velocidad. Ejemplificando algunos de los tipos de ejercicios que les puedan preguntar en su examen, dice así: ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Para poder definir la solución a este problema, tenemos que basarnos en las fórmulas anteriores. Como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo en unidades de hora, para tener la velocidad en kilómetros por hora. El tiempo que dura el movimiento es un cuarto de hora igual a 0.5 horas. La distancia recorrida por el movimiento es distancia igual a 50 kilómetros. Por tanto, su velocidad debe ser velocidad igual a distancia entre tiempo. Dividiremos 50 kilómetros entre 0.25 horas y nos dará un total de 200 kilómetros por hora. El segundo concepto que debemos dominar es el movimiento uniformemente acelerado. Es el movimiento de un cuerpo cuya velocidad experimenta un aumento o disminución, esto en iguales en tiempo. Aceleración es el cambio de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo. Su fórmula es la siguiente: aceleración igual al cambio de la velocidad entre tiempo, y se encuentra graficada de la siguiente manera: A igual a delta velocidad igual a delta tiempo. Al mencionar un cambio o incremento se debe identificar un estado inicial y otro final, es decir, velocidad final entre velocidad inicial es el cambio de velocidad, siendo la diferencia entre la velocidad final e inicial. Reemplazaremos a estos valores y se obtiene aceleración igual a la división de velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es muy importante y se lo determina así. Se considera aceleración positiva cuando se incrementa la velocidad del movimiento. Se considerará aceleración negativa cuando disminuye su velocidad. En el caso de que no haya variación o cambio de velocidad de un movimiento, su aceleración será nula e indica que la velocidad
permanece constante. El vector de aceleración tiene la dirección del movimiento de la partícula, aunque su sentido varía según sea su signo, positivo hacia adelante y negativo hacia atrás. Las fórmulas que utilizaremos para el movimiento uniformemente acelerado son aquellas que nos darán la aceleración, el tiempo recorrido y la distancia recorrida. En la descripción del video les dejaré algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver este concepto de física. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. El tiro vertical es un fenómeno que se presenta cuando se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, observándose que su velocidad va disminuyéndose hasta anularse al alcanzar una máxima altura, al igual que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas serán las fórmulas que utilizaremos en los dos tipos de movimientos para conocer la velocidad, la altura, la velocidad inicial, la distancia, entre otras variantes. Les dejaré en la descripción del video distintos ejercicios para que ustedes puedan practicar y entender mejor el tema. El siguiente concepto que debemos dominar son las leyes de Newton. La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, relacionando esta causa con el efecto que se produce. Fue el científico inglés Isaac Newton quien fundó las bases de la dinámica a través de tres leyes. Las leyes de Newton permiten explicar cómo se comportan los cuerpos desde el punto de vista dinámico y son el principio de inercia o primera ley de Newton, principio fundamental o segunda ley, principio de acción y reacción. ¿Qué sería la tercera ley? La primera ley dicta que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es decir, un objeto estará en reposo o se estará moviendo de forma uniformemente acelerada hasta que otro objeto o una fuerza lo detenga. Por ejemplo, una familia va en un auto a tal velocidad y este auto disminuye o frena de manera fortuita, ¿no? Esto hará que los cuerpos dentro del automóvil frenen y causen un movimiento brusco. Eso es un ejemplo de la primera ley de Newton. La segunda ley dicta que el cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa en él y tiene lugar según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Se grafica como fuerza resultante igual a masa por aceleración. Ejemplificando esta ley de Newton, podemos mencionar el golpe de un boxeador. La fuerza será igual a su peso. La fuerza que ejerza en un golpe será igual a su peso y se aumentará dependiendo su velocidad o su aceleración. Finalmente, la tercera ley dicta que a toda acción le corresponde una reacción igual pero en un sentido contrario, lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Ejemplificando, una persona que empuja una pared recibirá la misma fuerza. Un bote que rema, la fuerza que se ejerce sobre el remo será equivalente a la cual se desplace. La ley de gravitación universal dicta que dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional y se expresa de la forma que vemos en el lado izquierdo, fuerza igual a la constante de gravitación universal. No es necesario que aprendan todos estos conceptos, es decir, no es necesario que se memoricen cuál es la constante de gravitación universal. Más que nada es necesario que aprendan en qué ejemplo se va a graficar esta ley. Bueno, ley constante de gravitación universal por la división de masa del cuerpo 1 menos la masa del cuerpo 2 entre la distancia al cuadrado.
Aquí podemos ejemplificar dónde se ve la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal se puede ejemplificar entre la distancia de la Tierra y la Luna. Esta fuerza evitará que la Tierra ejerzca una mayor gravedad que haga que la Luna choque contra la Tierra y la Luna repele la Tierra. La ley de gravitación universal solamente se empleará en términos de astrofísica. Cuando les pongan ejemplos de planetas, es muy probable que sea la ley de gravitación universal. Bien, el examen demanda que conozcan lo que es energía cinética. La energía cinética es aquella energía que posee un cuerpo o sistema debido a su movimiento. La física la define como la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, con una masa determinada, necesario para acelerar desde una velocidad inicial hasta otra final. Una vez alcanzada dicha velocidad, según la ley de la inercia, la cantidad de energía cinética acumulada permanecerá constante, es decir, no va a variar a menos que otra fuerza nuevamente actúe sobre el cuerpo, ejerciendo un trabajo sobre él. El cambió su velocidad y por lo tanto su energía cinética. La energía potencial se refiere a una energía considerada dentro de un sistema. La energía potencial de un cuerpo es la capacidad que tiene para desarrollar una acción dependiendo de las fuerzas que los cuerpos del sistema realizan entre sí. Es decir, que la energía potencial es la capacidad de ganar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. Por ejemplo, un barrilete, globos, una montaña rusa o un arco y una flecha. La energía potencial de un sistema físico es aquella que el sistema posee almacenada. Es el trabajo realizado por las fuerzas sobre un sistema físico para trasladarlo de una posición a otra. Se diferencia de la energía cinética, ya que esta última solo manifiesta cuando un cuerpo está en movimiento, mientras que la energía potencial está disponible cuando el cuerpo está inmóvil. La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica en un calefactor, en termodinámica, esto constituye el primer principio de la termodinámica, es decir, la primera ley de la termodinámica. Con esto finalizamos el video del día de hoy. Les dejo preguntas que han venido en exámenes anteriores, así como en la descripción del video les dejaré dos links de video para que puedan entender y hacer ejercicios de estos conceptos físicos. Les agradezco mucho su tiempo, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.